En este video tutorial vamos a repasar lo que serían las funciones trigonométricas y el uso del teorema de Pitágoras para calcular un lado faltante en el triángulo rectángulo. Una vez que conozcamos este lado faltante vamos a poder relacionar cada función trigonométrica con dichos lados. Y bueno, entonces vamos a repasar. En este ejemplo nos dan un triángulo rectángulo en el cual podemos observar el ángulo recto. Tenemos en este caso dos lados que nos entregan, que para este ejemplo en particular serían los catetos, ya que, como sabemos, el lado más largo del triángulo, que es aquel que está enfrente del ángulo recto, sería la hipotenusa. Entonces, nos indican el ángulo A, uno de los dos ángulos agudos, nos los dan ya representados en este triángulo, y es con el que vamos a trabajar en las funciones trigonométricas. Entonces, en este caso, repetimos o señalamos que lo que nos está faltando por calcular o como dato será la hipotenusa C. No lo conocemos. Este sería un cateto. En este caso, si queremos seguir la misma nomenclatura del ángulo, recuerden que el lado que está enfrente de la letra mayúscula vendría siendo el cateto, en este caso A. Y bueno, este lo podemos nombrar como cateto B. Y les voy a poner aquí señalados para tenerlos muy en cuenta al momento de hacer nuestras operaciones. Muy bien. Entonces, como sabemos, la hipotenusa, por medio del teorema de Pitágoras, se va a calcular de la siguiente manera. Es c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. ¿Sí? El clásico enunciado del teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, como yo quiero encontrar la hipotenusa, bueno, voy a tener que quitar el cuadrado de la fórmula y voy a hacerlo con una raíz cuadrada. Entonces ya solamente yo tendré que elevar al cuadrado ambos catetos y sumarlos y al final extraer la raíz cuadrada. Entonces, si hago eso, vendría siendo 15 al cuadrado más 12 al cuadrado y la raíz. Muy bien. Entonces, vamos a apoyarnos aquí con la calculadora. Si nosotros quisiéramos ya directamente realizar la operación, pues podríamos decir 15 cuadrado más 12 cuadrado, y esto nos da una raíz de 19.20. Vamos a usar las dos primeras cifras decimales. Entonces, 19.20. ¿Sí? Entonces, lo que valdría nuestra hipotenusa en este caso. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí este valor. Para tener ya conocido este valor, va a ser 19.20. Muy bien, entonces vamos a repasar las funciones trigonométricas ya que tenemos los tres lados del triángulo. Recordemos que para encontrar el seno de cualquier ángulo vendría siendo o sería esto igual a el cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. ¿Sí? El coseno vendría siendo, en este caso, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Y la tangente de A vendría siendo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y estas son las tres funciones directas, funciones trigonométricas directas, ¿sí? Y enfrente tenemos de ellas las funciones trigonométricas inversas. Y se llaman inversas porque lo único que hace es invertir el orden de los elementos con los cuales se obtiene la función trigonométrica. En este caso, la inversa del seno se puede identificar fácilmente poniendo su primera letra inversa, ¿sí? Mucha gente piensa que la inversa del seno pues es la secante por tener la misma letra, pero no, ¿sí? Entonces, del seno, la inversa vendría siendo la cosecante. Y si decimos que es la inversa, pues simplemente vamos a invertir estos dos valores. Entonces, la cosecante vendría siendo igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Como la secante es la inversa del coseno por tener la letra diferente, pues en este caso aquí vendría siendo hipotenusa sobre cateto adyacente. Y bueno, la cotangente pues es muy obvio, es la inversa de la tangente por el nombre. Entonces simplemente invertimos y es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces aquí lo único que vamos a hacer va a ser decir que si es cateto opuesto sobre hipotenusa, como estamos manejando con respecto a el ángulo, en este caso A, estamos manejando con respecto a esta letra, ¿sí?
Entonces vamos a designar, vamos a nombrar estos dos como cateto opuesto, porque es el opuesto al ángulo que nos están pidiendo. En el problema nos están pidiendo A. Entonces cateto opuesto al ángulo sería A, que es 15, cateto adyacente, y bueno, pues hipotenusa, ¿verdad? Ok. Entonces, si hacemos eso, decimos ahora cateto opuesto para el seno de A, cateto opuesto pues vendría siendo 15 sobre hipotenusa, que vale 19.20. Muy bien. En la parte de abajo, que es el coseno, es cateto adyacente, en este caso es 12, sobre hipotenusa, que vale 19.20. Y por último, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que vendría siendo el opuesto es 15, el cateto adyacente vendría siendo 12. Y bueno, aquí lo único, ya es simple, lo único que vamos a hacer es invertir, ¿sí? Si están al revés, pues es la hipotenusa 19.20 arriba y abajo el cateto opuesto que es 15. En esta parte el cateto adyacente, la hipotenusa que va arriba también, pero ahora sobre el cateto adyacente que vale 12. Y aquí, bueno, pues en este caso invertimos los valores y vendría siendo 12 en la parte de arriba y 15 en la parte de abajo. Y bueno, entonces aquí se calculan por medio del teorema de Pitágoras el lado faltante y la deducción de las funciones trigonométricas por medio de su relación o su razón, en este caso, que es el cateto opuesto, hipotenusa, etcétera, etcétera. En ese siguiente ejemplo vamos a encontrar todas las funciones trigonométricas a partir de solamente conocer una de ellas, ¿sí? Como nos están dando una de ellas con sus valores en forma de razón, va a ser más fácil poder encontrar estos valores. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros sabemos que el valor de la tangente se calcula, o la tangente es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, de aquí que podemos decir que el cateto opuesto va a ser igual a 20 y el cateto adyacente va a ser igual a 18. Si sabemos eso, como todas las demás funciones trigonométricas involucran la hipotenusa, pues nosotros vamos a poder calcular la hipotenusa por Pitágoras, que es la suma de los cuadrados de los catetos y la raíz cuadrada. Entonces, si yo voy con mi calculadora y digo 20 al cuadrado más, bueno, vamos a de una vez calcular la raíz, 20 al cuadrado más 18 cuadrado y raíz, esto me va a dar, usando dos cifras decimales, 26.90. Entonces, en este caso, C va a ser igual a 26.90. Eso es lo que va a valer la hipotenusa. ¿Sí? Voy a poner 26.90. Muy bien. Ahora, ya que sé cuánto vale el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, bueno, entonces voy a recordar que, por ejemplo, el seno de A es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, si yo sé que el cateto opuesto vale 20, pues entonces es cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso vale 26.90. Si yo sé que el coseno del ángulo A es cateto adyacente sobre hipotenusa, bueno, pues entonces son 18 sobre hipotenusa que vale 26.90. La cosecante es la inversa del seno, bueno, simplemente va a bastar con invertir los valores, 26.90 arriba y 20 abajo. La secante, bueno, pues es la inversa del coseno, de igual manera, 26.90 sobre 18, que es el cateto adyacente. Y bueno, pues la cotangente pues ya está directo porque es la que nos da la entrada, simplemente vamos a voltear los valores. Entonces, si a nosotros nos dan simplemente uno de las funciones conocidas en forma de razón, de división, podemos deducir cuál es cada uno de ellos, sabiendo obviamente cuál es el valor de la función, y podemos deducir todos los demás encontrando el lado que nos falte, ya sea un cateto, ya sea la hipotenusa, y encontrar las demás funciones trigonómetras.